El papel que juegan algunos influenciadores en las redes sociales fue duramente cuestionado por el precandidato presidencial Gustavo Bolívar. Aseguró que varios de ellos que antes lo respaldaban, hoy lo convirtieron en blanco de ataques. Catalina, sus declaraciones ponen en evidencia la falta de regulación en las redes y la poca transparencia en la difusión de mensajes políticos, ya que según sus palabras, muchos de ellos reciben pagos para promover ideas que muchas veces terminan en ataques contra personas o instituciones. Influencers que antes hablaban bien de mí ahora se han dedicado a hablar mal de mí sin yo darles motivos. El idilio entre Gustavo Bolívar y los influencers del petrismo parece haber llegado a su fin. A través de este video publicado en sus redes sociales, el precandidato a la presidencia del Pacto Histórico les pidió transparencia sobre el pago que reciben para hacer publicidad a favor o en contra de quienes aspiran a la presidencia. Dijo que él también lo hará. Pero me comprometo ante ustedes a que le pondré este hashtag, numeral PPP, que quiere decir publicidad política pagada, para que ustedes sepan que esa persona que está hablando bien de mí o que está escribiendo en sus cuentas Bolívar presidente, Bolívar es el hombre que necesita Colombia, etcétera, que me pongan todos los atributos que quieran, que ustedes sepan que yo pagué para que dijeran eso. La pregunta es, ¿por qué antes el precandidato no lo exigió cuando estaba al frente de Prosperidad Social y reconoció que había personas pagas por el Estado para hacer publicidad favorable a las políticas del actual gobierno? Nosotros en el gobierno tenemos todo el derecho a contratar, porque es que eso no es un delito, y decirle ayúdeme a hacer esta convocatoria, ayúdeme, porque una de las quejas grandes es que el gobierno no tenía buenas comunicaciones, y entonces ahí se puede hacer, yo no veo el delito. Lo que pasa es que esto se empieza a dañar es cuando ya llega un candidato con mucha plata, o una candidata, o el que sea, a tergiversar la verdad, porque cuando el influencer está haciendo campaña por uno, después por otro, pues confunde a la gente. Y como su palabra dice influencer, pues está influenciando a la gente. El ex viceministro para la Igualdad, Gareth Sela, reconoció que hay personas dentro del Estado que dice a unos y a otros influencers de qué hablar y de qué no, y se aprovecha amenazando con darles o quitarles campañas. Agregó que no todos son del gobierno y que trabajan a favor de candidatos de otras orillas ideológicas. Están donde les paguen, agregó. Esto dijo Bolívar en Noticias Caracol en vivo sobre el motivo de estos ataques en su contra. Yo no tengo pruebas de quién sea, pero sí saco, digamos, unas inferencias. Y es, las personas que me atacan también favorecen y proponen otros candidatos. El precandidato asegura que se trata de un llamado a la ética en la comunicación política de cara a la campaña presidencial y se abstuvo de dar los nombres de los influencers que pasaron de apoyarlo a atacarlo. Pues hablamos con algunos precandidatos presidenciales sobre el papel de esos influenciadores en la campaña política y si acuden o acudirán a ellos para impulsar sus candidaturas. Luis Eduardo Maldonado nos cuenta, adelante. Miren, hay opiniones encontradas. Algunos precandidatos presidenciales consideran que no van a usar los influencers porque no es ético, que no es ético pagarle a una persona para que hable bien de otra. Dicen que ahí no hay imparcialidad, pero otros reconocen de frente que sí, que los han utilizado, que no tiene nada de malo pagarles porque lo ven como un medio de comunicación. Comencemos escuchando a Daniel Quintero, a quien hoy algunos sectores, especialmente en el Pacto Histórico, dicen que estaría detrás de la campaña de desprestigio contra Gustavo Bolívar. Hoy es desafortunado insinuar que tienen precio. Nunca he tenido que pagarle a nadie para que hable bien de mí, espero nunca tenerlo que hacer. La gente que se está sumando lo hace por convicción. Nunca en la vida le he pagado a un influencer para que me haga campaña política. Nunca en la vida le he pagado a nadie para que ataque a otras personas. Toda la vida he jugado con transparencia, con respeto, sin hacer trampas, porque los que hacen trampa para ganar, después son los que llegan a robar. Yo he usado influencers en mi campaña, no los he pagado, pero a mí me parece que no tiene nada de malo utilizar a los influencers como un medio de comunicación. Pagarles tampoco tendría nada de malo, así como uno puede usar medios tradicionales, medios alternativos. Hacia futuro no estamos interesados en contratar influenciadores, pero sí queremos que el ejemplo de lo que hacemos se convierta y se replique en un voz a voz que convenza a más personas a creer en que sí se puede hacer la política de forma distinta.
Aunque hay diferencias de opiniones, unos reconocen que usan influenciadores, otros dicen que no existe la mínima posibilidad de usarlos. Todos sí reconocen que en esta contienda electoral de cara a las presidenciales, las redes sociales jugarán un papel determinante y que no estarían o que no se puede dejar de lado a los influenciadores, quienes también van a tener parte activa en esta campaña presidencial. Gracias, Luis Eduardo. Y Henry Burraín, filósofo y experto en cultura ciudadana y democracia digital, habla de cómo las redes sociales han minado el tejido social, alimentan la agresividad y son plataforma para descalificar al otro. También habló de cómo tender puentes y ser más tolerantes. Y sí es cierto que la existencia de redes sociales y estas aplicaciones que serían una maravilla en la medida en que nos permiten comunicarnos, también han exacerbado un poco más la polarización o la simplificación del otro. Estudios que se han realizado sobre el tema de democracia digital han demostrado que, por ejemplo, plataformas como X, antes Twitter, han deteriorado el capital social de la humanidad. Es decir, hay cada vez más vínculos rotos en vez de unirnos. Entonces estamos frente a un reto, y es que cómo podemos construir una narrativa de unidad, procesos de unidad en un mundo en donde las redes están ayudando a polarizarnos. Y eso pues pasa por una responsabilidad política de los líderes muy grande. ¿Y quiénes son los líderes? ¿Cómo se entiende el liderazgo? Porque podríamos decir que estamos dejando la responsabilidad de desarmar la palabra, de desescalar el lenguaje, solamente en manos o en cuentas de los que ostentan poder o de los líderes de opinión. Pero ¿cuál es la responsabilidad de las otras personas que también alimentan esas conversaciones digitales? Sí, yo creo que hay una gran responsabilidad de los líderes políticos, pero no son los únicos líderes aquí a quienes hay que llamar a cuentas. Yo creo que en este mundo, cualquiera que tenga más de 5.000 seguidores en redes debe considerarse un líder, y en eso están deportistas, empresarios, artistas, en donde muchos son conscientes de eso, pero muchos otros no. Yo creo que hay que empezar a atravesar nuestra interacción a través de este tipo de plataformas por reflexiones pedagógicas que no nos destruyan, que no nos desbaraten. Henry, mire, muchas personas que probablemente no tienen redes sociales, mi abuelita estará viendo y dice, pero ¿por qué están hablando de esto donde están pegados todo el día? ¿Qué pitos toca eso con la democracia? Porque hoy es tan importante este escenario digital en la construcción del mejor país posible. Porque las redes son una plataforma de construcción social de la realidad. Entonces, basta concentrarse con seguidores de un grupo político y de otro grupo político para darse cuenta que las dos personas pueden vivir realidades absolutamente distintas. Creen en un mundo absolutamente distinto al que el otro describe. Y esto, entre otras, pasa porque consumen, se relacionan, interactúan a través de redes y estructuras de información muy distintas. Su realidad es absolutamente distinta. Entonces, el reto es cómo empezamos a tejer puentes. La conversación pública, cuanto más dispuesto esté a escuchar yo al otro, al diferente, más responsable voy a ser, más empático voy a ser. Y parte de la visceralidad, de la radicalidad, se alimenta de la endogamia, ¿sí? De solo vivir conversando con los mismos, de construir un consenso muy fácil a partir de quienes pensamos o quienes describimos la realidad desde un punto. Creo que tejer puentes, discutir con otros, es algo que tiene que volverse algo mucho más cotidiano en la conversación democrática del día a día. En últimas, la democracia no es solo votar, sino la democracia es tener la garantía de que podemos convivir en la diferencia y que podemos alimentar una sociedad desde diferentes puntos de vista, que las diferencias no tienen que destruirnos. Bien, Pedro Viveros es analista político y vamos a conversar con él de estos temas. Pedro, bienvenido. En las declaraciones, Gustavo Bolívar denuncia que hay influenciadores alquilados para atacarlo. ¿Usted cree que esto hace parte de una campaña sucia digital camuflada en opinión? Catalina, buenos días, buenas tardes a usted y a la audiencia. Yo lo que veo de las declaraciones del candidato Gustavo Bolívar es un hecho importante que comienza un debate en un momento muy oportuno para que todos se pongan
en plata blanca quiénes están pagando y quiénes no, en el ámbito de la política y de lo privado. Porque, Catalina, las denuncias del doctor Bolívar en cuanto a la utilización de recursos del Estado para incidir en el debate público tiene unas connotaciones muy serias que ya no son de la ética, ya pueden incluso rayar en delitos de algún estilo porque están mal utilizando recursos del Estado para intervenir en política, Catalina. Sí, Pedro, ¿dónde queda entonces la ética de los influenciadores cuando cambian su discurso político según el candidato que les pague? Ana Milena, un saludo. Yo no sé si ustedes supieron, pero hay un grupo de Mujeres por la Democracia, que son muchas personas importantes, mujeres de este país, que en uno de los puntos, cuando se originó el gran debate hace unos días en Colombia, decían que era muy importante identificar cuáles eran las bodegas en Colombia. Que alguien haga un estudio sobre eso, que nos digan de qué es, porque unos dicen que son muchos, que son pocos, que no hay ninguno, en fin. Pero es muy importante que alguien nos diga cuál es el estado de esas bodegas para que, si los colombianos sabemos quiénes son, pues logramos identificarlos en un debate político y no le damos tanta importancia de la que ellos no se merecen, Ana Milena. Un panorama muchísimo más claro, Pedro, y además hasta qué punto la línea entre publicidad política y libertad de expresión se está borrando con todo este tema de las redes sociales. Mire, la publicidad dice en todas partes, por ley, que cada momento que saquen un comercial tiene que decir las famosas 3 P's de publicidad política pagada, para que el que lo ve sepa muy bien que hay alguien detrás con un interés de que eso se publicite. Esa idea del doctor Bolívar a mí me parece muy oportuna. Hay que saber quiénes están patrocinando quién, porque eso identifica quién está haciendo propaganda, publicidad y quién sencillamente está participando de forma espontánea en el debate político que se avecina, Catalina. Sí, Pedro, y usted lo decía ahora, es un debate muy oportuno y sobre todo por el elector. ¿Debe entonces ese elector empezar a sospechar de todo ese contenido político en redes que no esté marcado como pago? Ana Milena, el elector lo que debe hacer es informarse bien. Y esa famosa frase del cofrade Alfonso Palacio Rudas de no tragar entero. Es que en política, para poder hacer algo que se conoce como el pensamiento crítico, hay que pensar en el otro, cualquier decisión que se vaya a tomar, pensar eso cómo impacta al otro, ¿verdad? Y ahí en ese momento usted deja de tragar entero. Pero si usted lo que está pensando exclusivamente es en lo que usted quiere, pues sencillamente termina hablando y regodeándose con el sector suyo, no pensando en cómo una decisión o una comunicación incide en el otro, es decir, en la sociedad completa. Ahí es cuando uno deja de tragar entero en las redes, pero también en los medios de comunicación o en la publicidad, Ana Milena. Pedro, lo que denuncia Gustavo Bolívar no es una práctica que también usó el pacto histórico en campañas anteriores. ¿Se le está devolviendo la estrategia? Yo creo que es muy oportuno la reflexión y creo que eso lo hace todavía más importante porque lo está haciendo alguien que estuvo en un sector con una incidencia muy grande en el manejo de redes en Colombia en un momento muy complejo del país, donde hubo pandemia, el estallido social, unas elecciones. Entonces creo que la reflexión que hace Gustavo Bolívar es muy conveniente para que todos los que estamos, incluido quien habla que es un analista de los temas políticos, sepa muy bien quién está incidiendo en la política y con qué interés. Sobre todo, le repito, Catalina, que piensen en el otro. Y ahí yo dejo de tragar entero, Catalina. Sí, señor, no hay que tragar entero. Pedro, para cerrar, ¿usted cree que esto hace parte de un nuevo mercado electoral digital? Pero completamente, o aquí y en el mundo. Mire usted lo que hace el presidente Trump o el presidente Gustavo Petro. Tienen una especie de movimiento detrás de ellos, de acción. ¿En qué sentido? Nunca dejar desaparecer sus temas de la agenda pública. Entonces, permanentemente están enviando mensajes para que todos los que estamos pegados de las redes estemos pendientes de lo que digan. Y acuérdese, Ana Milena, que una red tiene dos connotaciones. La red, que son los eslabones de una cadena, o la red que mandan para atrapar a la gente y sacarla de su mundo real. Nosotros tenemos la posibilidad de decir en cuál de las dos queremos estar, Ana Milena. Tenemos que tener un poco de pensamiento más crítico al respecto. Pedro Viveros, como siempre, gracias por esos análisis en Noticias Caracol. Catalina, un saludo a usted y a todos.